con la presencia en la mesa de honor del rector de la Universidad Ricardo Palma, el doctor Iván Rodríguez Chávez, de la doctora Sonia Indacochea Cáceres, que esta noche nos congrega para presentar su primer poemario, ¿no? Trigales, de la magíster Cintia Briceño Valiente, literata, poeta, profesora de la Universidad de Piura. Pero literatos, poetas, familiares, docentes, presentes, amigas, amigos todos, vamos a dar inicio a esta ceremonia de presentación del poemario Trigales, cuya autoría es de la doctora Sonia Indacochea García. El caso de esta presentación es un caso que indica la fuerza y la apertura de la poesía, ¿no? No es común que un médico, que una médica escriba poesía, ¿no? Es un hecho original y que lo haga con mucha calidad. Sonia Lucía Indacochea García Cáceres, es nacida en Lima. Ella es médico internista, expresidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Trabaja en el Hospital Edgardo Rebagliati. Es docente de la Facultad de Medicina Humana de esta universidad por un promedio de 20 años e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas, con siglas INICIB. Doctorada en Humanidades por la Universidad de Piura, miembro del Instituto IDE de Cristo Redentor, misioneros y misioneros identes y de la Fundación Cultural Fernando Rielo. Escribe poesía mística de la que llega a las profundidades de la relación con Dios. Ha publicado ya anteriormente en revistas como La Tortuga Ecuestre, Máscara y publicaciones de la Sociedad Peruana de Poetas. Este es su primer poemario que denota una búsqueda. La vida es una búsqueda de Dios, la vida es un camino, uno es el caminante, y este poemario además se caracteriza por versos profundos, cortos, a lo más de una carilla, ¿no? Entonces hay una economía también una economía de expresión muy bien lograda en este libro que tiene el prólogo de nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez. Iniciemos pues esta ceremonia con un fuerte aplauso para Sonia Lucía Indacochea Cáceres. Y a continuación, desde España, la doctora Juana Sánchez Gay Venegas interviene. Ella, la doctora Juana Sánchez, es doctora en filosofía, docente de la Universidad Autónoma de Madrid, directora del aula de pensamiento de la Fundación Fernando Rielo. Tiene numerosas publicaciones, libros, artículos en el campo de la filosofía, sobre todo relacionada a filósofos españoles como Ortega y Gasset, el mismo Fernando Rielo, María Zambrano, entre otros. Adelante. Celebramos este año el centenario de Fernando Rielo y con motivo también de este centenario presentamos el libro de una poeta, médico, cirujano, Sonia Indacochea, que publica su primer libro, su primer poemario, Trigales. Queremos brevemente hacer un pequeño recorrido de quién es Fernando Rielo, que ha sido fundador de un instituto católico, misioneras y misionero occidente, creador de una escuela de pensamiento y teología y poeta. Fernando Rielo es también el creador de un premio de poesía mística internacional, Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo, que instituyó en 1981, cuyo premio se falla cada año
en torno al Día de la Inmaculada Concepción en diciembre. ¿Qué significa la poesía mística? En primer lugar, tendríamos que decir que todo el pensamiento de Fernando Rielo puede explicarse en clave mística. Diríamos que la primera definición, o una definición histórica muy conocida acerca de la mística, es que es el tratado de unión con Dios, si nos referimos a la mística cristiana. San Juan de la Cruz también la define como aquella ciencia que explica el amor arrebatado por Dios. Una palabra que explicaría muy bien lo que es la mística es el éxtasis. El éxtasis es siempre, y también vuelvo a San Juan de la Cruz para esta definición, el éxtasis es sentirse amado por alguien. Esto es importante porque de aquí se puede desprender que cuando estamos hablando de éxtasis, estamos hablando de conocimiento, pero de algo más que conocimiento. Sentirse amado no se refiere solo a un conocimiento intelectual, sino a una presencia, a un toque, a una consciencia de saberse con alguien. De aquí también la expresión de Fernando Rielo de que somos seres unitivos. Más que hablar de poesía como conocimiento, más que hablar de poesía como deseo, que lo es también, es sobre todo aquella poesía que trata de exponer, de presentar un amor que es más que conocimiento y más que deseo, consciencia de saberse amado por alguien. La poesía, dice Fernando Rielo, la poesía mística, cuando se habla de ella, habría que de alguna manera distanciarla de la poesía religiosa. No porque la poesía mística no sea religiosa, sino porque es algo más que poesía religiosa. Para Fernando Rielo, toda poesía religiosa es aquella que habla de Dios, incluso que habla con Dios. Pero en muchísimos poetas religiosos podríamos ver que la poesía religiosa es muchas veces búsqueda, desconsuelo, queja, lamentación, mientras que el poeta místico no toca o no trata solo de estos temas, sino que más bien el poeta místico habla ya o parte ya del encuentro con Dios. Por hablar de los grandes místicos, podríamos hablar del maestro Eckhart, o podríamos hablar de Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz, o podríamos hablar de un poeta anterior a estos poetas del siglo de oro español, como es Ramón Llull, en su libro El amigo y el amado. Me voy a referir a Ramón Llull. Ramón Llull lo consideramos un poeta místico porque habla de amigo, de amado. Por lo tanto, habla ya de una experiencia de encuentro. En este sentido, la poesía mística de Fernando Rielo, que parte ya del año 1958 con su poemario Dios y Árbol, luego deja muchos años sin escribir poema, por lo menos publicado, hasta 1978, en el que escribe Llanto Azul y Pasión y Muerte, en el 79 Paisaje Desnudo
en el 80, Noche Oscura, Noche Clara, y así muchos años hasta casi su fallecimiento en el 2004. Me voy a referir o voy a recitar brevemente algunos poemas suyos. Hay un autor que cuando habla de la poesía rieliana dice que no deja de ser siempre una tensión amorosa entre la criatura y el creador. Que la poesía mística de Fernando Rielo es unitiva la podemos ver en Tu palabra. Decimos unitiva porque es más que intelectual, como mencionábamos antes, es ya revelación. Tu palabra. He oído, Dios mío, tu palabra. No dice como las demás. Tu palabra es tan esbelta y pura que con la claridad se confunde, que si digo del agua, nunca, no, nunca se repite. Toda poesía mística es también un modo singularísimo de expresar la experiencia de lo trascendente. Es decir, la trascendencia o ese Dios al que canta se hace realmente visible, aunque no se pueda explicarlo todo, pero se hace visible. Por ejemplo, en el poema Yo sé que me miras. Yo sé que me miras con tus dos ojos. Me miras y no lo sé, no lo percibo, Señor. Honda debe ser, porque cuando te marchas, los hombres lloran. ¿No es verdad? Porque yo también lloro y no sabía por qué. Del poemario Dios y árbol. Otro aspecto importante de la poesía mística es que produce siempre un toque que podríamos llamar místico, una emoción especial. Por ejemplo, en el poema Solo tú. Me puse en camino con la primera sombra que mis pies dibujó y no he dejado de andar para decir a los míos que si hablamos de amores, solo tú sabes besar. Del poemario de 1978, Llanto azul. La mística es, por tanto, un proceso en el que racionalmente se puede explicar en qué consiste el amor. Aunque la palabra la explique, resulta siempre el amor mucho más abrumador. Pero la palabra puede explicarla. En muchos momentos se ha dicho la mística es inefable. Inefable porque nunca el poeta o el místico se queda satisfecho de todo lo que ha dicho. Pero por supuesto lo puede decir. En este sentido, la poesía de Sonia Indacoechea, en este poemario Trigales, narra maravillosamente todo un proceso. El poemario tiene 7 capítulos, dirían los antiguos 7 libros, porque cada uno recoge de una manera completa o plena este proceso de amor. El primero lo ha llamado Búsqueda de Dios. En él, la poeta, a través de la naturaleza, del árbol, de la rosa, incluso del hálito de la materia inerte, dialoga con Dios y percibe un toque claro de su presencia. Las praderas, las avecillas, las gaviotas, el otoño, el verano y el invierno le hablan de esa presencia amada.
En el segundo lo denomina preguntas al cielo. Y es una pregunta que obtiene siempre respuesta. Por ejemplo, cuando en los bellísimos poemas Dios no se ha levantado esta mañana, o el llanto de Dios. El tercero lo ha llamado oscuridades. El místico conoce la luz, pero también diríamos, paseado por las sombras, por las oscuridades. El cuarto, que puede denominarse central, lo ha titulado Encuentro con Dios. Señalo algunos poemas impactantes, no porque los demás no lo sean, pero hay algunos que, para mi gusto, son verdaderos toques de ese amor. El día del encuentro. Y decía hija. El quinto lo ha titulado Aquí está María, y son unas magníficas páginas dedicadas a María, a la Virgen. María también como encuentro, María como maestra, María como ejemplo de un amor sencillo, lleno de simplicidad, que no es simpleza, sino plenitud. El sexto, mensajes al oído. Creo que el místico se ha caracterizado siempre, además de la visión, sobre todo por el oído. El místico es un hombre, en este caso una mujer, de escucha. Oye la más ligera brisa, oye el susurro de los árboles, oye los pasos de un Dios que dialoga con él y que se acerca. Me encanta cuando esta poeta, Sonia Indacochea, habla de las deudas. Es un poema lleno de ternura y de compromiso. En este sexto capítulo o libro tiene un poema precioso que titula No cambiaré mi tiempo. En este sentido, lo que viene a anunciar es que asume su vida completa porque reconoce que siempre, de una manera u otra, con una luz más tenue o más plena, se ha sentido mirada, sostenida por Dios. Y por último, es un proceso de vida, pero en una vida que se sabe finita. Me ha parecido también maravilloso que el capítulo séptimo y último lo dedique a la muerte. A la muerte que se apropia o se refiere a ella de una manera muy personal. Los poetas hablan con un lenguaje propio y personalísimo. Lo titula así, La muerte, una puerta abierta. Una muerte donde no hay amargura, donde no hay tristeza, sino que podríamos decir, como al principio de todo este proceso, vuelve a ser encuentro. Enhorabuena a un libro, diríamos a un centenario, que ha hecho posible este libro, a un libro que creo que no dejará a nadie indiferente, a un libro que mis palabras últimas son las que mejor puedo decir, un libro que uno o una colocaría siempre en una mesilla de noche para leer y releer en muchos momentos de la vida personal de cada lector. Enhorabuena. Acto seguido escuchamos el poema
al Padre, página 21 del libro, musicalizado, cantado. Adelante con el libro. Déjame plantar mi árbol en tu pradera, Padre. Que mis raíces se abracen en tu tierra y beban el agua de la vida. Que en las primaveras mis hojas sean nidos para aves sin dueño, y en los otoños despida con besos claros a mis cansadas hojas amarillas. Quiero ser padre, descanso del caminante, darle sombra, acariciarlo de la mano del viento, y cuando llegue el invierno quiero ser leña y calor, y encender hogueras en las entrañas de mis hermanos sin nombre. Quiero ser padre amado, solo un árbol en tu pradera. Quiero ser padre amado, solo un árbol en tu pradera. Déjame plantar mi árbol en tu pradera, Padre. Déjame plantar mi árbol en tu pradera, Padre. Déjame plantar mi árbol en tu pradera. Déjame plantar mi árbol en tu pradera. A continuación, presentación de la obra Legales a cargo de la magíster Cintia Briceño Valiente. Ella es licenciada en Ciencias Sociales y Educación, magíster en Educación por la Universidad de Piura, donde en la actualidad se desempeña como directora del Departamento de Lengua y Literatura de la Facultad de Humanidades. Igualmente desarrolla funciones como coordinadora académica y cultural de la Fundación Marco Antonio Corcuera. Es candidata a doctora en Humanidades con mención en estudios sobre cultura por la Universidad de Piura. Combina la docencia y la investigación con la creación. Ha publicado ya 2 libros de poesía. El año 2012, Entre el pretérito perfecto y el futuro indefinido. Y el año 2017, Toma Sol. En el año 2017,
representó al Perú en el primer encuentro de escritores en gira México-Perú, organizado por el Centro Regional de Nezahualcóyotl, el Instituto Mexicano Madero, Puebla, y el Centro Cultural Xochitl-Tizahuatl de Veracruz. Debutemos un fuerte aplauso a la intervención de Silvia Lucero. Buenas noches, por aquí en esta digna mesa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor, rector de la Universidad de Palma, querida Sonia Castera, estimado Eduardo Arroyo, distinguidos asistentes, familiares, Sonia, amigos, público en general. Ha sido bastante oportuna la participación de la doctora Juana Sánchez, al hablarles un poco, introducirnos en el conocimiento de la poesía mística, puesto que lo que les voy a decir, esta apreciación de los versos amables, sublimes de Tregales, llegan o se convierten en poesía mística, son realmente poesía mística. Entonces, este comentario, esta apreciación, está basada en esos fundamentos de los que ya la doctora Juana Sánchez los ha alcanzado. Bien, en esta oportunidad, y para no perderme y arrobarme en la poesía mística, he tenido que llegar a lo concreto. Y es por eso que he preparado este discurso titulado La poesía mística de Tregales y su coherencia con la humanidad. Si bien en toda poesía mística se manifiesta con suma exaltación, como ya lo ha dicho la doctora, el vínculo de amor sublime entre el hombre y Dios, en Tregales es significativo también el lazo de amor divino y la visión universal de una humanidad que dialoga consigo misma y con el prójimo. Y es que la voz poética de Tregales es coherente con la condición humana que busca comprenderse para poder amar a los demás con la verdad y bondad que el amor divino exige. Pues están en las Escrituras que nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Y por otro lado, el hombre necesita del amor de Dios para poder amar a su hermano. Es precisamente en este diálogo, tejido por preguntas, cuestionamientos, deprecaciones, que los versos místicos de Tregales nos conducen hacia la reflexión. Es precisamente en este diálogo coherente que la obra de Sonia Nezahualcóyotl se constituye en un mecanismo poético restaurador y liberador, calificativos que, y no puedo dejar de mencionar, destaca Fernando Rielo al referirse a la poesía mística. Para poder entender este diálogo coherente y restaurador de la poesía mística con la condición humana, parto de la misma premisa con la que inicio el hilo de discusión con mis alumnos de literatura. Cito: estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, de un ser que no solo es hermoso y perfecto, sino que también es real. Es por eso que buscamos con desesperación la belleza a través del arte, de la poesía, de la reflexión, incluso y sobre todo de la contemplación. Y es también por esta razón que nos acercamos a Dios para inquirir, agradecer o para satisfacer plenamente nuestro espíritu. Precisamente, la voz poética de Tregales busca conocerse, examinarse, para así reconocer la belleza y la voz de su creador. Es consciente de su condición de ser mortal,
De ahí que dude, pida, pregunte, suplique y desde luego confíe. El lenguaje de Trigales se pone a disposición de la sensibilidad de la poeta. Una variedad de imágenes evocadoras, juegos de sentidos, epítetos y deprecaciones intensifican el vínculo divino. Y son estos mismos recursos estilísticos que recoge, verbo que subraye constantemente la autora, recoge los valores esenciales de la existencia humana, a los que podríamos llamar trigales. De ahí que, mediante el cuidado y embellecimiento de la palabra, se intensifique la relación armoniosa entre el creador y su creación. Voces como abaíto, árboles, hijos, lágrimas, cielo, entre otros, subliman el lenguaje poético de Trigales, convirtiendo sus versos en portadores de vida. El texto poético que ahora nos congrega está armoniosamente estructurado en 7 libros que conforman una lograda unidad mística. Sin embargo, para efectos de una plena apreciación y valoración, me he atrevido, con el perdón de la autora, a dividir el análisis y comentario en 2 pilares que sostienen la comunicación trascendental entre la belleza mística y la condición humana. Trigales nos invita a transitar por el camino del placer y la reflexión en función de 2 pilares, como lo acabo de mencionar. Las preguntas universales, primer cimiento, y el misticismo como segundo pilar. Las preguntas universales. ¿Quién es el hombre? Es la primera pregunta universal en la poesía de Sonia Ingargochea. ¿Un árbol? ¿Una lágrima diáfana? ¿Un granito de arena? La voz poética nos aproxima al conocimiento del hombre, mostrando las cualidades que ha sabido recoger de los trigales de nuestra existencia. Entre ellas está la gratitud como condición humana. Cito los versos. Cuando al atardecer la belleza de tu creación, Padre, toca mis entrañas, mi corazón de rodillas te dice el alma alcanza su plenitud cuando agradece, pues del ser amado es donde viene la gracia. Y es por eso que quiere tener un detalle con él, una canción. Cito los versos. ¿Dónde está la canción que canta el corazón cuando agradecido sonríe? Pocos entonan un canto a la alegría, como las aves cuando al alba, junto al sol y a los árboles, junto al viento y a sus amadas flores, con sus trinos dicen gracias a la vida. Fin de los versos. Otra condición del hombre es la humildad. Esta empieza por el reconocimiento de su condición mortal y pecadora. Las deprecaciones de la voz poética en Trigales piden perdón, se humillan, y el lenguaje se vuelve más humano ante un ser que vuelve blancas nuestras manchas de rojo escarlata. El hombre nos plantea Trigales, es un conjunto de necesidades espirituales y materiales. Necesidades que se ven satisfechas solo con la gracia y misericordia de Dios, y es por eso que la voz poética acude a él. El poema Hambre es una cátedra de esta dualidad que acompaña la existencia humana. Cito los versos. Tengo hambre, dijo el niño una mañana que nadie lo miraba. Cogió en sus manitos agrietadas el pan que nadie quiere. Tengo hambre, dijo el joven, hambre de música sin ruidos, hambre de amigos sin fronteras, hambre de paz sin balas y sin sangre, hambre de alegrías y sonrisas matinales. Tengo hambre, dijo el hombre, de una mañana feliz. Solo una. Fin de los versos. Y es por esta condición que el hombre reclama, exige, se enoja. Los versos. ¿Dónde estabas, amado mío, cuando las lluvias y mis lágrimas caían sobre este mundo adolorido? ¿Dónde estabas, amado mío, cuando la oscura noche no terminaba de dar a luz un nuevo amanecer? Fin de los versos. No obstante, la voz poética reconoce que no son suficientes sus fuerzas. Su queja es,
en realidad, una pregunta retórica que le permite mantenerse en vital comunicación con su creador. Y así se responde el alma. Cito los versos. Ahí estabas, aquí estoy. Fin de los versos. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo? Este es un rasgo de la coherencia mística de Tregales. Ante la pregunta ¿qué es el hombre?, la voz poética también nos dice que el hombre es el ser que se conduele, que se compromete con el dolor del hermano, que tiene una deuda, como lo expresa el poema Deudas. Cito: yo tengo una deuda contigo, vida, no he agradecido todos los amaneceres, no he llorado todos los dolores, ni el pan que tenía, ni di el pan que tenía, no he besado a todas las aves que vuelan en mi cielo, ni protegido a todos los niños huérfanos de amor en esta tierra árida. Tengo una deuda grande contigo, vida. Fin de los versos. Dios también nos deja un precepto ante la milenaria inquietud. Gracias. Dios también nos deja un precepto ante la milenaria inquietud de saber qué es el hombre. El poema Cavilaciones nos aproxima a esa respuesta. Cito: y Dios dijo: sean como un granito de arena que sostiene las pisadas de los hombres, no sean piedras en el camino para agotados caminantes, bastante tienen con sus empinadas sendas, sean buenos y compasivos, nuevos samaritanos. Fin de los versos. Y viene una segunda pregunta, irreverente, injuriosa, atrevida. ¿Cómo es Dios? La poesía mística de Sonia nos acerca sublimemente a una respuesta sabia. Cito los versos. Dios se hizo niño y encendió el sol del mediodía y las estrellas del cielo. Desde entonces, al alba del tiempo, pasea por los verdes prados de mi alma, en los silenciosos instantes de mi encuentro. Fin de los versos. Dios es el ser divino de condición noble, un ser sencillo con el corazón, con la grandeza de un pequeño niño. Se convierte en hombre, le duele la ausencia de su oveja y al hacerse hombre sencillo, generoso, sincero, crece su grandeza, su divinidad. Asimismo, la voz mística de Tregales nos acerca a todo lo divino, es decir, a todo lo creado por Dios. Su espíritu está dentro del hombre y en lo que le rodea. La comunicación con Dios es permanente en Tregales. El alma del hombre va reconociendo en cada segundo de su existencia la presencia de Dios. Cito: y este Dios que es amor, que vistió a los lirios del campo y puso alas a las aves del cielo, cinceló mi corazón de barro y piedra, curó una a una sus heridas. Allí duerme apacible en un pequeño pesebre. Fin de los versos. Apreciamos pues cómo los verbos del lenguaje poético de Tregales buscan desesperadamente su presencia, reflejan acción, pero también conllevan a un estado de exaltación y arrebato. La voz de Tregales también nos invita a cuestionarnos sobre qué es la vida. Si comprendiéramos que son minúsculas existencias o segundos de vida y que si vivimos es un milagro, nuestra actitud ante la vida sería diferente. Así nos dice el poema. Si comprendieras la brevedad de la vida, cambiarías tu afilada espada por una sonrisa. Si comprendieras. Si descubrieras a Dios escondido en la mirada de los hombres y en la risa de los niños, si solo le estrecharas su mano, encontrarías a Dios sentado a tu lado. Fin de los versos. Los versos, como se puede apreciar, ya comportan una respuesta. La vida es escucha, es contemplación, es mirar hacia nosotros mismos para luego salir en dirección de los demás. Si reconociéramos que la vida es frágil, buscaríamos al ser que nos otorgara fuerza, la paz, el sosiego, la alegría. No obstante, la vida es parte de una gran paradoja universal. La voz poética de Tregales no se olvida del elemento que conforma esta dupla y se pregunta: ¿qué es la muerte? Con una exquisita figura llena de matices expresivos, los versos de Tregales nos responden:
cito, morirá la muerte a la puerta del cielo. Fin de los versos. El lenguaje, una vez más, infunde su carácter místico para decirnos que la muerte es vida o es el camino hacia ella. Todo se renueva con la muerte. Dejamos este cuerpo perecedero para recuperar nuestra condición eterna. Cito los versos de Trigales. Morirá la muerte a la puerta del cielo, cuando a tu abrazo yo haya nacido. Fin de los versos. De ahí que el hombre viejo quede atrás, en la tierra donde todo se corroe. Asimismo, los versos nos exhortan a no temer a la muerte, pues es el paso, el encuentro, el reencuentro con nuestro Creador, con su cielo, con nuestro origen. Cito, solo entonces Dios posará como ave sigilosa en tus entrañas. Tú serás nuevo hijo de un siempre Padre y escucharás canciones con violines nuevos. Fin de los versos. La muerte llega a ser un retorno al lugar prometido y esperado, donde el tiempo no tiene estaciones ni relojes. De ahí que las metáforas, como por ejemplo, sin mañana nacerá tu alegría y dormirás bajo el árbol verde de esperanza, connoten un tiempo único y eterno. La poesía de Trigales es mística, por lo tanto, la concepción de la muerte también lo es. Si reconociéramos que la muerte es la puerta abierta, como manifiesta un verso de Sonia, contemplaríamos en nuestras vidas el tiempo de espera, de preparación. Abaíto es el poema que nos recuerda barrer la casa, preparar el alma. Cito los versos. Enciende tu lámpara, barre tu casa, arregla tu mesa y pon el mantel de fiesta y el pan fresco del desayuno cotidiano, que tu amado Abaíto está al umbral de tu vida esperándote. Fin de los versos. Segundo pilar, misticismo. Ángel Rodríguez Guerrero, en su ensayo La poesía mística hoy, que habla también sobre la poesía de Fernando, señala, cito, el poeta religioso podría sucederle que se pase la vida buscando a Dios y que al final no lo encuentre. El poeta místico parte de él, vive en él y para él. Esta es la razón por la que el poeta místico se hace embajador de un lenguaje más humano, divino. Fin de la cita. La autora de Trigales crea imágenes que nos presenta todos los escenarios en los que la búsqueda de Dios da frutos. En los árboles, en los amaneceres, en el rocío de la mañana, al cerrar los ojos, entre otros. Cito, tu amor, Dios amado, es la luz en la oscuridad, es la luz en la oscuridad del camino, es manantial tu agua fresca, es ternura, es gozo, es el instante que el tiempo extático se ha detenido. Y yo, en agradecida súplica, te he mirado. Fin de los versos. Estos versos nos conducen a locaciones sublimes en los que el diálogo con Dios es significativo y trascendental por el hecho que somos sus criaturas. Los poemas ven con el espíritu extasiado por la presencia del ser divino. Ante la mirada de su creador, el espíritu se goza, y es en ese instante en que el alma se arrebata. Cito, un instante fugaz besó mi frente, junto al mar de invierno, despertó a mis ángeles dormidos y corrió sobre la montaña clara. Dejó una palabra en papel roído que el viento amigo deja en mi mano. Fin de los versos. Una manifestación de la poesía mística es la confesión del amor infinito. Y es por eso que los versos no pueden menos que expresar el sentimiento más íntimo, sincero, confesional, puro. En Trigales el lenguaje trabaja con maestría esta cualidad mística que convierte al poema en una versión extasiada. Cito, entre Dios y yo hay un canto de aves que despiertan este cielo, siempre nuevo, siempre mío. Dios respira a mi lado, yo escucho su voz,
Dios es el corazón de mi latido, el aire que respiro. Entre Él y yo hay un tiempo sin hora. Fin de los versos. Ya para concluir, me atrevo a señalar que Trigales es un recorrido por las diferentes estaciones de la condición humana, en las que se reconoce la presencia de Dios como Padre y como Redentor. En la obra de Sonia y Necochea, el encuentro con Dios es permanente. Sin embargo, como la oveja perdida, también el hombre se distrae y pierde el rumbo. De ahí que surjan las preguntas existenciales que nos conectan notoriamente con nuestra humanidad. Y por ende, el misticismo, una clara muestra de la búsqueda y encuentro con Dios. Y es lo que sustancialmente engrandece el poemario. Finalmente, los invito a disfrutar el camino de la poesía buena, bien construida, de la poesía bondadosa, sincera y coherente con nuestra vida. Los invito a acercarse a las grandes preguntas de nuestra existencia expuestas con la grandeza de la poesía mística. Los invito a disfrutar de Trigales. Y me despido con la lectura de uno de los más hermosos poemas del libro, cuyo título es La frágil vida, donde se abrazan la fe y la dimensión humana a través del lenguaje místico. Tengo la fragilidad de la perfumada rosa, que al atardecer de su tiempo arruga sus aterciopelados pétalos y se entrega a su progenitora, la tierra. Tienes la fragilidad del solitario cigoto que busca prisa un nido donde acuñar sus sueños de futuro en las entrañas de su madre. Y cuando la frágil vida anuncia su partida en el corazón del moribundo, él, en agradecido éxtasis, comienza el viaje del encuentro. Recuerda hoy, recuérdalo mañana, eres frágil hoja que, en un otoño, deja el árbol de la vida y suplica al viento que la lleve al cielo. Muchas gracias. Seguidamente escuchamos la intervención de la niña Fanny Salvador Romero, que declama el poema Mi buen Dios. Un fuerte aplauso para Fanny.
Bien, y seguidamente palabras de la poeta que nos congrega esta noche, Sonia Itacochea Cáceres. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, yo voy a ser breve, perdónenme si es que me emociona en algún momento. El camino de la vida, para mí, para muchos de ustedes, ha sido y es un camino hacia Dios. Por eso empiezo dándole gracias a Él, por su presencia cercana, tan cercana como el aire que respiro. Como ustedes saben, soy médico, común y corriente, que trabaja rodeado de pacientes y estudiantes. Y en este recorrido del tiempo, descubrí a Dios insertado en mi vida cotidiana y en la de otras personas. Mi papá, mi padre, me enseñó a poner alegría y humor a los momentos grises. Y mi madre me enseñó la fe y talló la mía desde muy niña. No tuve tiempo de agradecerle por ese tesoro que recibí de herencia suya, la fe. Gracias, mamá. Mi hermano, el estudioso, fue y es un ejemplo de empeño en todo aquello que significa cultura. Gracias, hermano. Y mi hija, ella fue y será siempre un motor que enciende la vida y sin darse cuenta, porque seguro no se ha dado cuenta todavía, enciende la inspiración que tenemos los poetas o los que aspiramos a ser. Gracias, hija mía. Volviendo al camino de la vida espiritual, desde muy joven tenía necesidad de buscar a un ser absoluto, que explicara tantas preguntas y tantas cosas maravillosas que veía en la naturaleza y en las personas que me rodeaban. Tal como lo intentan describir los siguientes versos. Te seguí buscando en los siglos de la historia, amado mío. Hoy llegaste con el canto del ruiseñor a mi ventana todavía cerrada. He preguntado al viento dónde vives, dónde descansas, de dónde sale la vida y esa ráfaga de amor puro que toca este instante y lo hace tuyo. Es también un camino de encuentros entre Dios y yo, de muchos encuentros, de pequeños y grandes encuentros, y así lo intento explicar en los siguientes versos. Y esta mañana, ¿dónde estás, mi Dios? Estoy en tus sueños por mí engendrados, en tu tiempo, tus días y tus noches. En los latidos de tu corazón que aprisa sobre la montaña, Dios está aquí esta mañana. Y caminando por este camino de la vida, surgen más preguntas, tal como lo escribo en los siguientes versos. ¿Dios, estás allí? Pregunté al viento cuando a su paso besó mi adolorida frente. Dios, ¿llegaste ya? Le dije a una avecilla que enfrente a mi ventana, con sus trinos, alegraba esta tarde gris de la vida. Mi Dios es tu voz, y el árbol, con el vaivén de sus ramas y sus hojas, con la avecilla y el viento, se inclinó a abrazarme. Pero este camino también tiene momentos de oscuridad, como mencionó Cintia, que solo Dios puede iluminar. No se ha despertado Dios esta mañana. Se escucha el paso de jinetes insaciables que ni a dioses escuchan y avasallan sueños. Dios se ha dormido esta mañana, sola con mis versos me ha dejado. No lo despierten, despertará mañana, muy de mañana. Y tiene también momentos de lejanía descritos a continuación en los siguientes versos. En esta noche huérfana de estrellas, tejida de soledades, yo camino sin brújula, sin norte. Esta noche no acaba con el alba, sí con el rayo de luz que anuncia tu llegada, Cristo mío. Y van pasando los años y en este caminar hacia el amado me acompaña María, Madre de Jesús, Madre mía y de todos ustedes. Y aquí lo pongo en una breve poesía, ¿no? Un Ave María acuesta mi sueño, dormida la vida, dormida la muerte. Un Ave María arropa este sueño, abriga mi vida. Y en esta peregrinación, el alma siempre ansía estar plenamente con Dios, caminar con Él,
dialogar con Él. Lo ve en todas partes y en todas las personas. Dios lo es todo, por encima de todos y por supuesto de todo. Dios, mi Padre y el de ustedes, Abba, Abaito, como le digo, en uno de los poemas de manera cariñosa como tratamos a las personas en el Perú. Abaito se posa suavemente sobre la rama, entona una canción y toca la puerta de mi alma. Le abro, busca su nido, enciende luces en rincones escondidos y fogatas cuando hace frío. Trae olor a cielo fresco sobre sus alas, teñidas de belleza y de ternura. Y la muerte, la temida muerte, cuando llega tiene más el sentido de una puerta que se abre a la eternidad, de un encuentro definitivo con el amado. Es más bien una meta, un logro, un premio. Iré a tu encuentro un luminoso día, entre trinos de pájaros recién nacidos. Iré caminando, mirando al cielo, con mis viejos viajes bajo el brazo. Y aquí tengo que expresar mi mayor agradecimiento a Fernando Rielo, poeta místico por excelencia, cuyas poesías y pensamiento cautivaron mi vida hace muchos años. Quise publicar este poemario en el centenario de su nacimiento, como un sencillo y agradecido homenaje a su vida y su obra. También quiero agradecer a la directora del aula de pensamiento de la Fundación Fernando Rielo, que fue la primera en presentar hoy día, doctora Juana Sánchez Gay, por su presentación, pero sobre todo por su testimonio. Gracias, Juana. Y a cada uno de las misioneras y misioneros videntes con quienes comparto este camino hace varias décadas, donde aprendí y sigo aprendiendo a conocer y amar a Dios. Gracias especiales a Pilar y Ale, que me ayudaron a corregir con paciencia este poemario. También quiero agradecer a Cintia Briceño, quien gentilmente vino desde Piura para comentar mi obra. Ella, mi compañera y amiga de doctorado en Humanidades en la Universidad de Piura, además es una destacada poeta, como lo hemos escuchado. Yo personalmente soy una admiradora de tu poesía, Cintia, por esa especial sensibilidad que pones en tus versos. Gracias, Cintia, por tus generosas palabras y el esfuerzo que has hecho por estar con nosotros esta noche. Y quiero agradecer al señor rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, por haber accedido no solo a publicar el poemario, sino a prologarlo. Él recientemente ha publicado un poemario muy bonito, El Angelario de la Vida, sobre la experiencia desgarradora de la pandemia, el dolor y la fragilidad de la vida. Así que cuando conversamos, encontramos una nueva forma de diálogo a través de nuestras experiencias poéticas. Un especial agradecimiento a Fanny Salvador Romero, que ha hecho una preciosa declamación de uno de los poemas del libro, con esa ternura y inocencia con la que los niños hacen las cosas cotidianas y la que los mayores tenemos que siempre admirarnos e imitarlos, ¿no? Quiero agradecer también a todas las personas, a todos ustedes que han venido a acompañarme, a mis amigos y amigas, tengo amigos del colegio, de la universidad, ¿no? De nuestra facultad de medicina, en fin, colegas. Quiero agradecer también a mis estudiantes de medicina, que hay algunos de ellos, que año tras año me ayudan a ser mejor médico y seguro a ser mejor persona. Están también hoy, de manera virtual, porque se está transmitiendo en vivo, personas que están muy lejos, pero que tienen un espacio en mi corazón. A todas ellas mi agradecimiento y cariño. Y aquí, y ya terminando, puedo decir que para mí, y seguro para muchos de los poetas, la poesía ha sido curativa de muchos estados de la vida espiritual y de la vida humana. Ha sido un bálsamo para sanar muchas heridas. Ha sido también un lenguaje para conectarme con la creación de Dios. Él, Dios, dejó sus huellas en este paraíso, destruido, descuidado, olvidado y llamado tierra, nuestra casa común, según dice el Papa Francisco. Y en esta noche
Son estas poesías y sus historias escondidas las que me permiten dialogar con ustedes y despertar, quién sabe, esos versos que Dios escribe en el corazón de todos. Gracias por tanto y a todos y cada uno de ustedes por estar aquí conmigo. Gracias. Y finalizando esta ceremonia, escuchamos el mensaje de nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez. Un fuerte aplauso para él. Muy buenas noches a todos los presentes. Saludo a la doctora Sonia Cochea, que es quien nos reúne a través de una producción poética que ahora se está presentando y siendo comentada halagüeñamente. A la doctora Briceño, que ha compartido con nosotros el sentimiento a partir de la lectura de este libro, al doctor Eduardo Arroyo, que siempre anima las actividades como esta. Saludo a los familiares, a los profesores de la universidad, a la recitadora también hay que felicitarla, pues está muy bien que tenga esos desarrollos, no solo de la recitación, es un arte, y hay que estar en el camino del arte permanentemente, y al público en general. Lo que podría decirles es que poesía se escribe siempre, y la humanidad, por lo menos desde las documentaciones más antiguas, hay el rastro de la creación poética, ¿no? Una es la Biblia, pero hay otras más, ¿no? Hay el Ramayana y otras obras literarias que vienen desde los tiempos muy remotos y que han sido captados por primero la memoria y después la escritura. Homero sería, ¿no? Con la Ilíada, la Odisea. También ha habido poetas, escritoras griegas, latinas, y ni se diga en tiempos más cercanos, España, México. Aquí también ha habido una escritora, ¿no? Amarilis, de poesía religiosa, de tal manera que la poesía se ha escrito siempre. La temática infaltable es el amor. No hay obra literaria, no hay texto literario, por más pequeño que sea, en que no responda a una construcción a partir del amor. Pero hay diferentes tipos de amor, ¿no? Hay el amor de pareja, pero hay también el amor, como en este caso, hacia el Creador, hacia Dios, el amor filial, el amor paternal, maternal, etc., ¿no? El amor al prójimo, como dice uno de los mandamientos de la ley de Dios, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. La prédica cristiana es la prédica del amor, no del odio, ni de la venganza, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, pero a lo largo de estos tiempos que vivimos, pues la sociedad contemporánea sigue habiendo poesía, con otros estilos, otros modos. Sigue nuevamente el amor como la base, como
el alma, la esencia de la poesía, y más bien estamos invadidos por tendencias pragmáticas, ¿no? Por tendencias de preponderancia de lo material sobre lo espiritual, y en un contexto social más bien muy deslumbrante respecto a lo que tenemos que llamarle el mundo digital o el mundo virtual, del mundo electrónico, que va por otros caminos, ¿no? Las tendencias son otras, y que se puede ver en diferentes realizaciones. Una de ellas es, en este momento se me ocurre, los dibujos animados, ¿no? Si uno ve los dibujos animados de 50 años atrás, comenzando por Disney, pues eran románticos, eran idealistas, ¿no? Se ha considerado siempre constructivos, siempre de mensaje positivo, de mensaje que envuelve en sí la noción del bien, ¿no? Del bien y el mal son también fuerzas permanentes, ¿no? En lucha permanente, el bien y el mal, el bien y el mal. Pero eso se reflejaba en eso. Pero si uno ve ahora los dibujos animados, hasta las imágenes, las figuras, los rostros, ¿no? ya no tienen esa finura, no tienen esas líneas de armonía, de simetría, ¿no? Ha cambiado la estética. Hace el siglo XIX aparecieron unos poetas franceses que hablaban de la estética de lo feo, ¿no? Y ahora parece que más bien está difundiéndose esto de la estética de lo feo, ¿no? En la fealdad se trata de encontrar hermosura, aunque sea un poco forzada, porque nuestros ojos se están acostumbrando a ver lo feo, a escuchar lo desagradable, y ya uno se va familiarizando con todo esto, ya nos parece normal y nos parece natural. Así es que el contexto va en una corriente distinta al libro Los Trigales que está entregándonos la doctora Indacochea formalmente en esta noche, ¿no? Esta noche y este acto es de entrega hacia la comunidad en general de este fruto de su sensibilidad. Y el libro que nos ofrece ella se distancia bastante de lo dominante que hay ahora. Y allí encontramos también un mérito. Y hay otros más, como el propio título, ¿no? Haberle puesto Trigales cuando no hay nada de referencia a la naturaleza en lo que puede ser las plantas y los vegetales, ¿no? Salvo algunas menciones en los poemas como la naturaleza, el escenario donde se desarrolla la vida del ser humano, la vida de las personas. Pero también es un simbolismo ese título, porque hace referencia a un fruto que no solamente sirve para saciar el hambre de la persona y para su nutrición y su vida, ¿no? Sino que del trigo se hace el pan, ¿no? Y como sabemos todos, el pan es el alimento esencial, vital para los seres humanos, y naturalmente sirve también no solo el pan mismo, sino la palabra con que se designa para darle todas las proyecciones
que la creatividad humana puede permitirlo, ¿no? El pan de Dios, el pan del cielo, etc. Y también sirve para la hostia, ¿no? La hostia es también una masa hecha de trigo. Entonces el trigo está ligado a todo lo que puede ser aún la vida de Cristo mismo, ¿no? Ya existía el pan en la edad de Cristo, en la época de Cristo, como existía también el vino. El vino es una bebida milenaria, de mucho tiempo, porque el vino sirve para la consagración, como el pan también sirve para la consagración. Ya les dije lo de la época y la temática del misticismo también está en una minoría grande, ¿no? Hay libros de poesía en abundancia, pero con una temática distinta, y esta aparece como una estrella, ¿no? De allí en el firmamento, y naturalmente tiene que concentrar la atención, pero lo que expresa es lo trascendente de la vida humana, ¿no? Porque podemos vestirnos de mil maneras, podemos variar los idiomas, podemos ir cambiando todo el contexto cultural y material, pero en tanto que viva un ser humano, tiene que haber en su interior, en el interior más profundo de su ser, siempre este reconocimiento, aunque fuera tácito, a través de la respuesta para un enigma, ¿no? Decir, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es la misión que tiene uno, ¿no? Que naturalmente siguen como preguntas, porque ni siquiera todos los tratados de filosofía, ni los tratados de teología que se dedican exclusivamente a la explicación de la existencia de Dios, dan por resuelto el problema de cómo aparecemos sobre la tierra, y todo va a que tratemos de explicarnos a través de la existencia de un creador, que es un ser superior a nosotros, que es el que nos ha creado, ¿no? Más allá de lo que pueda haber otros detalles acerca de la creación del hombre, ¿no? Así es que para mí el libro de la doctora Sonia Indacochea es pues el producto de una elevación espiritual que trasciende más allá de lo que es el mundo inmediato del que nos rodea, y que va a lo trascendente, ¿no? Que va a lo esencial del ser humano como un sujeto de fe, ¿no? Como somos todos los seres humanos, seres de razón y seres de fe, porque siempre se tiene que creer en algo, ¿no? Naturalmente esto nos puede llevar a una discusión del agnóstico, del ateo, pero eso es otra cosa, ¿no? Y en mi manera particular de apreciar este aspecto, pues creo que hasta el ateo, desde que niega, está reconociendo que existe Dios, por eso lo niego, pero habría que discutir. Pero lo que sí, el libro no es indudablemente un tratado, sino es una verbalización de un sentimiento, es la verbalización de una profunda fe, y también de reconocimiento
generosidad y esa bondad respecto a la creación de este Ser Supremo, ¿no? Y finalmente diría que también hay otro aspecto que ver, que siendo una médica, es decir, siendo una persona en que prevalece la estructura cognitiva del lado de la ciencia, pues también transita por el arte. Pero eso tiene una explicación sencilla, y la explicación sencilla es que el ser es uno solo, y de este ser emanan diferentes expresiones de realización humana y de realización social y realización cultural. Y lo que nos hace sentir es que ella tiene una sensibilidad bastante avanzada, bastante aguda, que le hace no solo percibir, sino sentir esa ligación, esa vinculación entre el ser humano y Dios, y que la persona tiene que ser pues eminentemente grata y estar, como señala el mandamiento, ¿no? Honrar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces hay que honrarlas. Ahí le está dando el sitio que para ella es válido, de Dios ilumina su vida, ilumina su quehacer y está en compañía permanente con ella, ¿no? El libro y la poesía que ella ha compuesto expresa pues bastante sinceridad y bastante autenticidad, ¿no? Porque hay creaciones poéticas muy cerebrales, muy intelectuales, pero en este caso es más de pura sensibilidad, de vibración emotiva de la persona al percibir esa presencia y esa compañía permanente de Dios con ella, ¿no? Así que felicitaciones, doctora Sonia Inacoche, y personalmente le agradezco que haga un sitio en su tiempo para que haya escrito, y seguro que va a tener que seguir escribiendo poemas de esta naturaleza que sirven para humanizarlo, ¿no? Así que hay que recomendar la lectura de Trigales, que contiene los poemas místicos escritos por la doctora Sonia Inacoche. Buenas noches. Y antes de pasar al brindis en homenaje a Sonia Inacochea, me pide ella si será posible una foto general. Tal vez la mesa de honor baja para allá, por favor, paparazzi, ¿cómo hacen? Y todos se paran. Toma desde acá, ¿no? Podemos bajar la mesa de honor hacia allá, todos se paran, la foto va a dejar. Esta foto iría con la nota de prensa, a los medios de comunicación, a los diarios. Luego pasamos al brindis. Déjame plantar mi árbol en tu pradera, Padre. Que mis raíces se abracen en tu tierra y beban el agua de la vida. Que en las primaveras mis hojas sean nidos para aves sin dueño, y en los otoños despida con besos claros a mis cansadas hojas amarillas.